Ale, esta especie vermiforme se extinguió en el periodo Cretácico. Digo que es imposible que... Saurio. Es un dinosaurio. Lo logró. Este hijo del demonio lo logró. Hace 66 millones de años, en lo que hoy es la península de Yucatán, México, el impacto de un asteroide gigante provocó una extinción masiva en la vida de la Tierra. Esta la conocemos como la extinción masiva del Cretácico Paleógeno. Este impacto llenó la atmósfera de polvo, roca vaporizada y gas letal, lo que oscureció los cielos y enfrió el planeta. Este cambio catastrófico duró años, por lo que solo algunas criaturas pudieron sobrevivir. La pérdida de luz solar mató muchas plantas. Sin alimento disponible, los grandes dinosaurios herbívoros se extinguieron rápidamente. Eso dejó a los grandes depredadores sin animales de presa para comer, por lo que también murieron. Los animales más pequeños podían esconderse en madrigueras y comer una cantidad variada de alimentos. Por eso se creía que fueron los únicos seres en sobrevivir. Pero esto no fue así, porque los dinosaurios siguen vivos y hoy en Astronómades te contamos cómo puede ser esto. Bienvenidos amigos de Astronómades, bienvenidos querida Si nosotros le cambiamos la temperatura, Una especie que apareció hace... vamos a tener un volcán acá. Analizamos las especies. Pero, ¿sabes? Son dinosaurios las Muy vinculado a los registros de huellas. No hay huellas en Sudáfrica. Mi nombre es Alejandro Valero y esto es Astronómades, tu podcast favorito de ciencia y astronomía. Bueno, bienvenidos amigos de Astronómades, bienvenidos querida comunidad. Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros un paleontólogo, el licenciado Martín Ezequiel Farina, el profesor Alucigenia, ¿puede ser? Martín, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Sí, profesora Lucigenia es mi alter ego. Es el personaje que por las noches se disfraza de profesor para combatir la falta de conocimiento en la ciencia. Muy bien. Bueno, un poco en tus redes escribís que, bueno, sos paleontólogo de animales vivos, una de las cosas que después nos vas a explicar por qué lo pones, un comunicador científico, a veces comediante, a veces escritor y a veces en la tele también, así que, bueno, un científico multifacético. Contanos un poquito de vos, quién sos y, bueno, cómo te describen todas estas palabras. Bueno, yo soy paleontólogo. Sí, por empezar, mi título de base es paleontólogo y hice un posgrado en comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Mi doctorado es en ciencias biológicas y ahí se mete la parte de paleontólogo de animales vivos. Porque yo trabajo con huellas fósiles y en base a las huellas fósiles, o sea, se pueden hacer muchas interpretaciones, pero para trabajar con huellas fósiles yo lo que hago es comparar con animales actuales, con aves vivas. Entonces, una parte de mi tesis doctoral está enfocada a observar las aves y ver cómo son las huellas que hacen distintas situaciones. En general yo trabajo a nivel experimental, siempre suena fuerte decir que uno hace experimentación con animales, pero cuando me refiero a experimentar es poner, por ejemplo, un sustrato, yo no manipulo al animal. Sencillamente pongo arena o barro o algo para ver cómo se mueve. Eso también es experimentación. Y en base a eso voy sacando mis medidas y mis datos que luego analizo y los comparo con el registro fósil. Por eso me defino a sí mismo como un paleontólogo de animales vivos, porque estoy trabajando con aves actuales. Muy bien. ¿Y cómo comenzaste a enamorarte de la ciencia? ¿Cómo arrancaste con la ciencia? ¿Quién te acercó a ella? ¿Fue de chico, de Eh, grande? sí, siempre, a ver, de niño, como todo niño o niña normal, una atracción fantástica por los dinosaurios. Eh, Eso hay cosas que no se van nunca. Y siempre estuvo ese bichito, ¿no? Me acuerdo que me gustaban mucho las clases de ciencias naturales. Me gustaba mucho todo lo que era ciencias sociales también, me gustó mucho la historia. Eh, Así que como que el camino medio que se iba marcando. Yo arranqué estudiando veterinaria en realidad porque me gustan mucho los animales. Y en un momento, nada, estaba medio cansado, no me gustaba la carrera. Y pegué el volantazo hacia paleontología pensando en estudiar una disciplina más evolutiva, ¿no? Después me di cuenta que la carrera era otra cosa que nada que ver, no era lo que yo esperaba. Pero yo empecé a los 26 años en paleontología. Yo tenía media carrera
media carrera detrás. Pero como todo niño o niña, el amor empieza desde muy chiquito. Y recuerdo el programa que más me marcó, que yo me quedaba hasta la madrugada viéndolo, era El Mundo de Big Man. Ah, sí, No sé si hermoso, el hermoso mundo, programa. el mundo de Big Man lo sigo viendo hoy y me sigue pareciendo una cosa maravillosa, muy, muy atinado en muchos aspectos. Así que ahí ya estaba el germen niño científico, ¿no? Y es muy, muy curioso porque tengo un boletín que conservé. Tengo pocas cosas de mis años de primaria, pero tengo un boletín de cuarto grado donde el comentario de mi maestra, la señora Odi, dice, bueno, estás trabajando muy bien, dice, ¿te gusta investigar y escribir historias? Sí, así. Y, y bueno, es básicamente lo que me dedico hoy, ¿no? A investigar y escribir historias. Es verdad. Y esto de comediante, a veces escritor, a veces en la tele, que, ¿cómo surgió? Estimo que mucho después de la carrera, ¿no? Pero digo, es una parte tuya que también hay que animarse a hacer humor, digo, ¿no? No es fácil. Y hacerlo encima con la ciencia creo que debe ser más difícil todavía. Sí, en realidad me surge durante la carrera. Eh, Cuando en 2015 surge el curso de estándar científico, yo estuve muy vinculado siempre al teatro, claro esto. Desde que soy niño era como Perfecto. las dos actividades que hacía de manera muy, muy constante era fútbol y jugar al fútbol en un club y hacer teatro. Eran dos cosas además de la escuela que a mí me consumían la vida. Entonces son dos cosas que siempre tuve como muy presente, el deporte y el teatro. Y yo desde niño estaba en teatro, entonces como que siempre tuve ese vínculo artístico. Bien o mal, pero siempre lo tuve. Y en 2015, cuando surge un curso de stand-up científico organizado por el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología, yo me anoté. La idea era buscar gente que haga comedia científica. Algo que se había hecho muy poco en el Claro. mundo. El único grupo en ese momento era uno que había en Portugal, pero nada más, porque después había monologuistas científicos que están muy vinculados a lo que hacemos nosotros. Hoy que estoy analizándolo más desde el punto de vista comunicativo, el stand-up científico era algo muy único, ¿sí? Lo que más había Claro, era monologuistas científicos. Me anoté, quedé seleccionado, se presentaron 200 personas, así que no fue chiste esa selección, claro. y quedamos solamente 30. De ahí surge el grupo Popper, nada, se cumple el año que viene, se cumplen 10 años, yo igual estuve 2 años nada más, los primeros 2 años del grupo, el grupo siguió, hoy está medio desarmado, pero seguimos teniendo como gran referente dentro del humor científico a Nadia Chiaramoni, que seguramente la conocen. Es una gran divulgadora, es una gran comunicadora y es comediante, o sea, ella llegó por la comedia, o sea, ella era científica, biotecnóloga y era comediante desde antes. Entonces, claro, cuando mezcló estas cosas fue un combo explosivo. Ella sigue siendo la gran referente del stand-up en Argentina. Y sí, es maravilloso lo que hace realmente. Pero bueno, el stand-up científico empieza ahí. Fue una experiencia muy fuerte el grupo Popper en ese sentido, porque llegaba muy bien y llegaba a muchos lugares. Y con esto me refiero a todo tipo de público, un público muy diverso, no solamente un público de escuela, un público interesado en la ciencia. Recorrimos mucho en la Argentina, recorrimos 8 provincias, fuimos a Ecuador, fuimos a Uruguay. Wow. Nada, a partir de esa experiencia me quedaron muchos contactos que me llevaron a viajar bastante. Eh, Así que la experiencia Popper de ahí viene la parte de comediante, ¿no? Del estándar científico que ya no hago, lo hago muy esporádicamente, medio como para sacarme el gusto, para tomarle el gustito a las tablas, porque uno se oxida, aunque uno no lo crea, el humor Y requiere sí, obvio. muchísima práctica. Y bueno, escritor, la parte que digo a veces escribiendo es porque es lo que me siento más cómodo, por un tema de tiempo y un tema de cómo se plantean las cosas ahora, en esta altura de mi vida. Soy colaborador en la revista Viva de Clarín, ahora es un suplemento en realidad, así que colaboro ahí. Y después en la tele, cuando me llaman, aparezco. Sí, eso en realidad quedó del momento en que estaba en el programa de Andrea Politi, un Claro, programa que duró turno muy tarde. poco. Turno tarde, sí, que tiene el curioso récord de ser el tercer programa de menos duración en la historia de la TV argentina. Eh, Ah, Así que, viendo ese programa me quedaron como dos cosas como para preguntarte, ¿no? Como en el tintero. Uno era esto de
por qué a Lucigenia, que me encanta el nombre y que entiendo tiene que ver con tu trabajo de paleontólogo, y después esto también de animarte en el programa a hablar de la ciencia en general, ¿no? Bueno, porque tocaste muchos temas de química en el mismo programa, no estabas solamente haciendo de paleontólogo, sino como científico en general, y también eso es difícil, porque supongo que en cada programa tenés que ponerte a estudiar y ver cómo explicarle a los chicos, encima eso, bajarlo para que lo entiendan los chicos, sumamente difícil. Así que en esto, digamos, ¿no? Como animarte a esto, a ser científico general y poder explicarle a los chicos un montón de cosas y también por qué a Lucigenia. El tema de hacer ciencia en general, eh, lo, yo me defino como comunicador científico, ¿sí? Más allá de que el título de paleontólogo pesa, yo soy comunicador científico de ciencia en general. Yo cuando escribo en la revista Bio escribo de ciencia en general y General. cuando hago colaboraciones freelance en general también. Obvio que lo que quizás mejor me sale, entre comillas, es paleontología porque tengo el conocimiento, conozco mucha gente, pero yo hago comunicación científica en general. Eh, no digo que no me gusta que me encasillen, pero en general todos los comunicadores científicos tienen una formación específica, y lo pongo como ejemplo a Nadia, Claro. que como te digo, quizás sea la mejor de todas. Ella es biotecnóloga, pero ella cuando habla de ciencia en general, habla de temas de paleontología, a veces me escribe, me consulta sobre determinados temas. Ella es comunicadora científica, ¿sí? Su formación es biotecnóloga, pero ella hace comunicación. Otro caso, no sé, muy conocido, Andrés Resnick, por ejemplo, él es físico, trabaja temas de su incumbencia como educación, pero también toca otros temas. Y así podemos ir por todos lados, yendo al padre fundador, ¿no? Que es Carl Sagan, Claro. que era físico, pero él no solamente tocaba temas espaciales, se metía con otros temas. Entonces, como que para mí era natural, o es natural, debería serlo, trabajar con temas que van más allá de mi disciplina. ¿Sí? Por eso pongo comunicador científico y no comunicador paleontológico. Si te Perfecto. fijas mis videos, mis redes en general, toco temas en general, ¿sí? De cosas que me Sí, sí, apasionan. tal cual. No puedo centrarme solo en la paleontología, porque no soy yo, o sea, a mí me gustan muchas cosas, ¿no? Siempre vinculada a las ciencias naturales, a la historia, pero bueno. Y Turno Tarde lo que tuvo la particularidad es que es un formato televisivo que iba a las 5 de la tarde en Canal 13. Eso ya te da unas pautas y unas limitaciones terribles. Fue un laburo muy duro con el tema de la producción, no para mal, fue una gran experiencia, pero o sea, yo no me podía mover. Uno está acostumbrado quizás en redes o en presentaciones, cuando está en teatro, a manejarse con su propio libreto, por así decirlo. Y Claro. acá no te podés mover, no es que tenías un libreto, pero era cuestión de decir, hola, buen día, y no podías meter una frase de más porque te cortaban. O sea, las Claro. primeras veces me acuerdo que era frustrante, Claro. porque era, Andrea, ¿cuál es tu película favorita? Corte, y había que empezar de nuevo, ¿no? Sí, sí. Pero eso lo que llevó fue un diálogo, ¿sí? Con la producción hasta lograr un producto que creo que podría haber mejorado, pero al menos mi sección podría haber mejorado, ¿sí? Pero bueno, salió bueno. Y a mí me gustan esos desafíos, o sea, yo estoy muy contento con esa participación, porque al margen de que haya durado poco el programa, a mí me gusta trabajar con el público que no es específico. ¿Sí? Claro. Es por eso que colaboro con la revista Viva. O sea, uno me dice, ¿qué hay de ciencia en Viva? Nada. Claro. Se tocan otros temas, temas generales, temas superfluos, si querés decirlos así. Pero bueno, yo a ese público le quiero hablar. Y le quiero hablar al público, a la señora que estaba a las 5 de la tarde Claro. tomando el té con el nieto, porque el resto del público le hablamos siempre. O sea, vos tendrás un público que te sigue porque le gusta todo lo que es la astronomía, cosas así. Claro, ciencia en Pero general. entonces, nada, por eso yo estoy muy contento de lo que fue Turno Tarde, sin más allá de que no duró tanto como hubiésemos querido. Hoy me río, hace un tiempo nos cruzamos con Andrea Politi y nos reíamos de eso, ¿no? Lo tomamos muy a chiste, pero me gustó la experiencia de tener que enfrentarme a un público muy difícil con producción que no era científica y tener que convencerlos a ellos y tener que pasar. Claro. eh, o sea, lo que no se vio del programa yo lo considero mucho más rico que lo que se vio.
No, porque eran Eh, segmentos de 5 minutos, menos. 4 minutos, sí, tres, Claro, 4 minutos, y si me iba a 5 ya era demasiado. Por claro, eso entonces había que cortar y arrancar de nuevo, porque yo, fíjate, soy muy borrográfico, entonces eso a veces te juega en contra, eso te juega muchas veces claro. en contra. Estaba muy Así limitado, que digamos. sí, sí, es muy limitado, pero también me gusta esa dificultad. O sea, me hubiese ido al segundo programa si fuera así, no me gustara. Que, o sea, yo hablaba con la gente, nada, yo tengo mucha gente que me aconseja, que me ayuda en comunicación, gente especialista, y nada, me llevó mucho trabajo, y una vez dije, no, voy a dejar esto porque no es la forma, y después digo, pará, si no, ¿por qué no es la forma? ¿Quién dijo que hay una sola forma? Hay muchas formas de hacer las cosas bien. Como decías, o como decíamos hoy, multifacético. Y yo tuve la suerte de leer también lo que vos decías de la revista Viva. Si no me equivoco, es el artículo sobre. Hiciste un artículo de las Olimpiadas, puede ser, de científicos que también eran olímpicos, que eran atletas olímpicos, y me pareció genial. Digo, qué buena idea de compartir la vida de ellos, que no solamente hay un esfuerzo atlético, sino también un científico, y me encantó, ese artículo me encantó. Por eso digo que multifacético, porque podés hablarle a los chicos, pero también ese artículo que leí es súper profesional también, digamos, ¿no? Podés ir, el público este general que vos hablas es muy amplio y podés hacerlo bien en los dos lados. Eso fue maravilloso verlo en tu persona. Y esto de alucigenia, ¿cómo se da ese nombre? Que te lo pregunto porque la verdad que no sabemos qué es, y Ujú. bueno, quisiéramos saber qué significa. Sí, Alucigenia es un fósil de una fauna muy antigua, la fauna de Berges, que está en el, nada, muy, muy lejano, vamos a decirlo así, eh, que era un momento donde la fauna no se, o sea, las faunas que se conocían eran muy distintas a las que se conocen ahora. Eh, o sea, todos los organismos que había en esa época es muy difícil compararlos con los actuales. Y había uno que se llamaba Lucigenia, que durante mucho tiempo se creyó que eran muchos animales mezclados, ¿sí? Ah, Porque tenía como espinas, tenía lo que se creía que era una cabeza, después se supo que era la cola. Era nada, eran unos fósiles canadienses muy, muy raros. Y a Lucigenia se lo puso el nombre Simon Conway Morris, el paleontólogo, porque era alucinante. ¿Sí? mira. Esa es la historia oficial. Lo que Conrad Conway Morris cuenta por fuera, dice que lo hizo en un viaje, o sea, se le ocurrió la idea en un viaje y dice, y no fue un viaje en autobús. Los 70 era una época muy loca incluso para los científicos. Y como en realidad esto que estamos hablando, Lucigenia era una mezcla de animales, era algo raro, y tiene una sonoridad muy linda, y dije, bueno, yo un poco quiero ser eso, quiero mezclar todo con ciencia. No quiero ser comunicador científico de temas científicos, sino mezclar un poco de deportes, mezclar un poco de exploración espacial, de arte, ¿sí? Lo que se pueda mezclar, o sea, lo mezclamos como a Lucigenia. Sí, que parecía un montón de cosas, pero bueno, en realidad era un organismo Era uno sí, muy solo, interesante. tal Sí. cual. Muy bien, bueno, qué lindo. Y bueno, y retomando entonces con el tema de la paleontología, ¿por qué de toda la ciencia? Porque veo que te gusta toda la ciencia en general, ¿por qué la paleontología y qué es esto de animales vivos? Claro, paleontología tiene que ver con un tema de. Yo entré, como te dije, por un concepto erróneo. ¿Sí? Yo me imaginaba paleontología, persona que estudia evolución, ¿sí? Obviamente dinosaurios, como todos, pero me imaginaba una persona muy vinculada a la evolución, que es lo que a mí me fascinó siempre. Cuando yo estaba estudiando veterinaria, tuve un profesor de anatomía muy bueno, que hablaba de la anatomía desde el punto de vista evolutivo. Hoy sé que con muchos errores, pero era en ese ambiente donde no se explica en general de manera más de libro, era muy bueno lo que él hacía. Y a mí me fascinaba eso. Y un día habló de un animal que decía que no se conocía, que había cambiado no sé qué cosa. eh, que era un tema científico de biogeografía. Y me acuerdo que terminó la clase y lo esperé para decirle que estaba equivocado. Pero porque no para molestarlo a él, sino porque me fascinaba todo ese tema. Y me fascina la evolución, me sigue pareciendo fascinante. Entonces dije, ¿qué hay lo más parecido? Cuando me di cuenta que la medicina no era lo mío, dije, ¿qué es lo más parecido que hay? Yo dije, paleontología. Evalué varias opciones, pero me quedé con paleontología. Eh, y la verdad que un poco me ensarté, siempre lo digo.
porque la paleontología como está planteada hoy, al menos en la Universidad de Buenos Aires, es muy geológica y muy taxonómica. O sea, es más ponerle nombre a los organismos, ver su signo estratigráfico. O sea, la parte evolutiva la estudia más el biólogo. El biólogo, la bióloga, desde la Claro. biología se puede apuntar más a la evolución. Eh, después cuando te recibís y entras a los laboratorios ves que todos trabajan con una visión evolutiva, pero desde el estudio era algo muy memorístico, muy casi enciclopedista. Yo en ese sentido soy un poco crítico con lo que es mi carrera, pero bueno, uno cuando entra en la vida profesional se da cuenta que todos trabajan en ese sentido, así que hoy soy docente de evolución en la Universidad de Buenos Aires, así que lo arreglé por ahí, ¿no? Claro. Eh, Sí, pero bueno, la paleontología me apasiona no tanto esto de ponerle nombre a los dinosaurios, a los animales, sino cuando el organismo tuvo vida. Eso es lo que me apasiona. O sea, no me importa tanto si el Tyrannosaurus Rex se llama Tyrannosaurus Rex o por qué se llama así, sino a mí me apasiona saber cómo cazaba, si es verdad que cazaba. Por ponerte un ejemplo conocido, ¿no? Sí, sí. Que se dice el Tyrannosaurus Rex. ¿Cazaba, era un gran cazador o en realidad era un carroñero? ¿Sí? O sea, no, agarraba lo que estaba muerto. Esas son preguntas que giran y a mí eso me apasiona, me parece fascinante. ¿Sí? Después, si era más grande, medía más, menos, no sé si me llama tanto la atención, pero el organismo alguna vez tuvo vida y me encanta saber cómo fue esa vida. ¿Sí? Vivían en grupos, de verdad, los dinosaurios. Eh, eso es las preguntas que a mí me movilizan hoy. No, si hablamos con el público en general, si vos preguntás a qué se dedica un paleontólogo, incluso a mí, digamos, ¿no? Si vos, antes de conocer tus redes y antes de charlar con vos, yo creía que el paleontólogo solo se dedicaba a, como vos decís, a los dinosaurios. Nosotros inmediatamente relacionamos dinosaurios, paleontólogo digo, y Jurassic Park. No, Sí. de ahí no nos sacabas. Y vos tenés mucho más que decir de la paleontología, por eso está bueno que nos explique bien, como vos decías, un poquito lo fuiste explicando, pero qué es esto de la paleontología y cómo trabaja, o cómo fue tu experiencia en esto de, tuviste que ir como hacen en Jurassic Park, a sacar huesos, o lo laburaste más desde un laboratorio, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, primero somos todos hijos e hijas de Jurassic Park. Eh, yo estoy muy orgulloso de decirlo, que es una película que me apasiona. De hecho, cuando hice el posgrado en Comunicación Pública de la Ciencia, hasta hice un trabajo respecto de las tecnologías que hay ahí, y ver la película 1000 veces para ese trabajo me encantó. Amamos a Jurassic Park. Eh, y el trabajo en realidad de la paleontología es una disciplina, es una carrera muy, muy amplia, ¿sí? Está muy bien que los dinosaurios sean los que más prensa tienen porque son fascinantes, hay muchos motivos por los cuales son fascinantes los dinosaurios, pero algo que sí me gustó mucho cuando cursé la carrera es esta diversidad de disciplinas que hay. Por ejemplo, los vertebrados son, o sea, los dinosaurios son uno, pero después tenés los invertebrados, todos lo que son los amonites, no sé, cangrejos, tenés un montón de cosas fósiles que tienen un significado. A mí lo que más me gustaba después de mi disciplina era, por ejemplo, la micropaleontología. O sea, son fósiles que se ven literalmente con microscopio, son muy, muy pequeños, hay muchos, abundantes, tienen muchísimos usos, particularmente son importantísimos en paleoecología, porque a partir de eso puedes hacer reconstrucciones ambientales, puedes hacer reconstrucciones climáticas, puedes hacer lo que se te ocurra. Cuando te sentás en un microscopio a ver lo que te ofrece la paleontología, entras en un mundo. Me encanta. Claro. Esa siempre fue la segunda disciplina que hubiese hecho si no hubiese lo que hago yo hoy, que es ignología, que es el estudio de las huellas fósiles. Porque los organismos se movieron y producto de ese movimiento muchas veces dejaron huellas. Es un poco antiintuitivo pensar que eso se puede fosilizar, pero ocurre. Entonces, en base a esas huellas, yo lo que hago es analizar cómo era la población, esto que te decía, había grupos, no había grupos, se estaban alimentando, qué estaban haciendo, y eso lo relaciono con el ambiente en el que estaba. Se comportaba de la misma manera un flamenco si estaba en un río que si estaba en una laguna. Había la misma cantidad. Entonces yo voy viendo a lo largo del tiempo
o en periodos muy específicos, ¿no? Para mi tesis, cómo va variando esa conducta, cómo va variando la población, cómo va variando la comunidad sobre todo. ¿Qué cantidad de flamencos tengo? ¿Qué cantidad de garzas? ¿Qué cantidad tengo de, no sé, playeritos, que son una ave muy pequeña que viven en los humedales? Bueno, en base a eso voy haciendo las curvas y voy diagramando a ver cómo va cambiando la fauna a lo largo del tiempo. Esto con animales Eh, vivos, digamos. no, esto, o sea, eso Porque con hablas de fósiles, con huesos flamencos. fósiles. Ah, digo, Es que los flamencos sí, hay flamencos aproximadamente hace 35 millones de años, o sea, es un wow. montón. Y las huellas de flamenco que trabajo yo ahora tienen 10 millones de años más o menos. Eh, Claro, o sea, bueno, son análogos al flamenco, o sea, claramente no son el mismo flamenco que hay hoy, pero son de la familia, ¿sí? O son ancestros, son hermanos, no lo sabemos, no es la disciplina que me toca a mí. A mí mi pregunta va más allá y es en el sentido de cómo era ecológicamente el flamenco de ese momento, ¿sí? bien. Eh, y a mí me parece fantástico, ¿no? Estar estudiando las huellas de un animal que ya pasó. O Claro. sea, Sí, no el el animal animal en estaba. sí, no el animal en sí, perdón, sino es la huella en sí. Ahí va. Claro, claro, y por eso la comparación tan más fácil y también más visual es la del detective, ¿no? Claro, Sherlock Holmes, que entra y dice, ajá, bueno, no, acá entraron dos personas que iban caminando una atrás de la otra por la distancia que hay entre las huellas, entre aquí y acá. Bueno, yo hago exactamente lo mismo. O sea, voy midiendo las huellas del pasado, o sea, en el registro fósil, y digo, no, no, acá hubo dos flamencos, no hubo uno solo. wow. Hubo dos, porque fíjate que no es tan largo el paso, o acá sí hubo uno solo, aunque parece que fueron dos, y eso lo comparo con el registro fósil, perdón, con las aves actuales, que es la parte experimental, que como te explicaba hace un ratito, mi Claro, parte de paleontólogo de animales vivos, porque yo necesito saber, tengo la suerte en realidad, no todos los paleontólogos tienen la suerte, de tener organismos que están muy vinculados. Las aves hoy están vivas, por suerte, los flamencos hoy están. Entonces, estudiando los flamencos hoy, puedo saber cómo eran en el pasado. Estudiando todas las aves, sus movimientos, sus características, yo puedo hacer una extrapolación y puedo decir, ok, en el pasado se movían así, vivían así. ¿Está bien? perfecto. Entonces mezclo esos dos mundos. Y esa huella, porque más o menos sabemos cómo se conserva un fósil, cómo se conserva la huella a lo largo del tiempo, cómo hace para que llegue a vos hoy, digamos. Bueno, es muy similar a lo que pasa con los fósiles. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, el proceso es distinto. Vos imaginate que tenés una lagunita que se va secando y que el sedimento queda un poco, imagínate que es arena o que es barro, así que queda un poquito húmedo. Vos vas caminando por ahí, si dejas tu huella y eso se seca, ¿sí? Claro, Queda seco. Y por distintos motivos, desde que se viene un viento y tira arena encima, hasta que crecen bacterias no, capas microbianas, eso genera como que la huella se conserve, ¿sí? O sea, la huella está seca, expuesta al sol, claro, ponele, pero viene viento y ese viento te trae sedimento, arena. Y esa arena la termina cubriendo. Entonces ya si después pasa otro animal caminando por ahí, si después pasa otra vez el río o algo, no te va a romper la huella. claro, ¿Sí? Lo mismo pasa con las matas microbianas que te cubren, o sea, las matas microbianas tienen filamentos, tienen distintas partes que se meten entre los granos de arena o de barro y eso te lo consolida. ¿Sí? Entonces viene el viento y no te lo mueve. Esa es la forma en la que llegan. Hay huellas que están muy bien conservadas, hay otras que no. Yo tengo la suerte de trabajar con material muy bueno. O sea, si les muestro si viene el material de flamenco que tengo, que está publicado, o sea, se puede ver, uno se queda y dice, esto fue ayer, esto pasó claro. ayer, pero no, pasó hace 10 millones de años. ¿Y de dónde Eh, son eso que tenés, esos material que tenés? Digo, de la Argentina, de otro lugar del no, no, mundo. no, de la Argentina, son de esos que te hablo particularmente, son de un lugar llamado Vinchina, que está en la provincia de La Rioja. Estás yendo a Laguna Brava, por ahí eso es más conocido. En el camino de Laguna Brava, de hecho, siempre paran los guías turísticos a explicarles que hay huellas
de aves y también de roedores. Vinchina es maravilloso en muchos motivos, por muchos motivos, y esas son las más lindas que tengo. Después trabajo sobre un lugar cercano, Toro Negro, que está un poquito más arriba de Vinchina, también eh, pasando por la misma ruta. Y en la misma ruta, pero 70 kilómetros más arriba, hay un lugar que se llama Santo Domingo, donde hay otras huellas que están muy lindas, no están tan bien conservadas. Ese lugar todavía no lo conozco, pero ahí también hay. Y después, bueno, tengo algo para hacer en Neuquén, que voy a trabajarlo de otra manera, pues cuestiones presupuestarias que no Pasa, son claro. ajenas a la ciencia. Así que estoy trabajando con esos lugares. Y estas Neuquén y La muestras, Rioja. perdón, y estas muestras que vos tenés, ¿son muestras que vos has recogido, has sacado vos? O son cosas de otros paleontólogos que te traen o que vos conseguís? ¿O es algo que uno saca y que los demás paleontólogos pueden analizar? ¿Cómo se maneja el tema de las muestras? Sí, ambas cosas, ambas cosas. Yo tengo mi tesis de licenciatura, que fue directamente con flamencos, básicamente casi todos fue flamencos, eran muestras que había trabajado mi directora. De hecho, yo me recibí en pandemia, así que no se pudo hacer demasiado en el campo en ese momento, pero mi directora ya había colectado en su momento muchas lajas y yo trabajé con eso. Después fuimos al campo, yo me traje mis lajas, me traje mis muestras, pero hubo mucha gente que trabajó en Vinchina a lo largo del tiempo, que colectó cosas y que eso está en los museos. Y el sistema científico es así, básicamente. En general vos colectas algo, lo pones en un museo y le das un número de colección para que otro paleontólogo o paleontóloga pueda ir a verlo. Entonces yo trabajé, básicamente, durante mi tesis estoy trabajando en todos esos aspectos. O sea, yo tengo mis muestras de China, que es el lugar que más recorrí, pero tengo que ir a La Rioja a ver el material que colectaron antes, otros. Ya estuve en el Museo de Tucumán, en el Miguel Lillo, para ver las huellas de Vinchina que colectó Bonaparte. Y tengo que ir al Museo Carmen Funes, en Neuquén, para ver las huellas que colectaron allá también, sí, que colectaron otros paleontólogos. Entonces, así voy comparando. ¿Sí? Yo necesito como tener cierta amplitud temporal y geográfica para ir comparando. Ya que Pero el vos, circuito es así. no, no, Nadie se perdón. encanuta, nadie debería encanutarse en los fósiles, decir, ok, sí, yo encontré estas huellas, son mías. No, en general No, también hay una cuestión ética, que yo sé que si hay un paleontólogo trabajando algo, o le pido permiso o no me meto, claro. ¿sí? Porque es el trabajo de otro, así que lo consiguió con sus fondos, que esto que el otro, que no es fácil conseguir fondos para ciencia. Entonces, en general se respeta, está esa cuestión ética de decir, ok, vos tenés este material, es tuyo, estudialo y después de lo que hagas vos, le doy una mirada yo. Ya que vos tenés Eso pasa. tu propia laja que vos dijiste que llamaste, que calculo que son las muestras esas, eh, Sí, ¿cómo las extraes? Digo, entiendo que es la huella seca que vos dijiste, que supongo que en algún momento se descubrió un poco de tierra y se vio. ¿Cómo la sacás? ¿Cómo la extraes? ¿Le pones cemento? ¿Cómo haces para que sacarla y llevarla a tu laboratorio? Sin claro. romperla, ¿no? Sí. En general, como nosotros trabajamos con superficies muy amplias, te hablo de, no sé, hay un lugar en Vinchina que tiene 40 metros, 42 metros cuadrados, o sea, es una guarrada. Imagínate que sea todo el piso de un departamento de 3 ambientes, eso. Claro. Vos eso no te lo podés llevar. Entonces, o elegís las más lindas y haces un molde de yeso, ¿sí? Ponés yeso, la huella va a quedar, y vos te llevas un molde que es igual, Ah, sí. O también la otra opción es recoger los bloques caídos. Los que nosotros tenemos en la facultad, eh, que después entregamos a los museos, son bloques caídos. O sea, nosotros no vamos con motosierra, que se puede hacer si es un fósil muy pesado, o con martillo en cel. No. Nosotros buscamos qué es lo que está caído. Si eso que está caído tiene información, lo llevamos. eh, y si no, lo, le hacemos un molde. También ahora se está trabajando mucho en la reconstrucción digital, eso está bastante bueno, hay una técnica que se llama fotogrametría, que lo que hace es que a partir de un par de fotos haces reconstrucciones 3D. claro, como que escanea la Últimamente, huella. claro, no es el escaneo en sí, pero es un proceso muy preciso que te sirve para ver las principales características. Mi laboratorio, por suerte, tiene muy buenas computadoras para procesar ese tipo de imágenes.
Entonces yo voy al campo y como te digo, veo toda una superficie y ¿qué hago? Busco las mejores y le saco 5 o 6 fotos. Hago anotaciones en el campo y después las reconstruyo en el laboratorio. Porque hay yacimientos que no se rompen, o sea, no podés romperlos, podés, o sea, tenés autorización, pero ¿de qué te sirve romperlo? ¿Sí? Claro. ¿De qué te sirve extraerlo? Al menos en huellas fósiles. Entiendo que los paleontólogos y paleontólogas que trabajan con dinosaurios, por ejemplo, necesitan hacer una extracción y una preparación más fuerte, porque vos tenés el hueso embebido en la roca. Entonces es muy difícil estudiarlo ahí. Eso lleva otro proceso que yo realmente no lo conozco, porque no es mi forma de trabajo, pero consiste en hacer un bochón, ponerle yeso alrededor, extraerlo y después prepararlo en un laboratorio. Yo eso no lo tengo que hacer, por suerte. Lo que me llevo es lo que encuentro caído y que tiene información científica, y lo que Claro, no me puedo traer lo fotografío o le hago un molde de yeso. claro. Estimo que debe ser un trabajo de mucho tiempo, porque todo se tiene que hacer de manera prolija, de manera cuidadosa. Debe llevar, no sé, tiro un mes, 2 meses, pero supongo que más también. Sí, los trabajos de campo en general dependen del lugar. Eh, por ejemplo, en Vinchina vamos una semana porque es una campaña medio rara. Todo el mundo dice es una campaña que no es campaña paleontológica, porque como está el yacimiento, es el lugar donde encontramos las huellas, está al lado de la ruta. Podemos quedarnos en un hostel que está cerca de la ciudad. Entonces no dormimos en carpa. Claro, Entonces ahí podés ir una semana porque ya lo encontraste, tenés base en auto, volvés, tenés otras facilidades. Hace 2 años estuve como invitado en el Parque Nacional Talampaya, o sea, mi grupo de laboratorio y otro grupo que trabaja en Talampaya, y ahí fueron 18 días, ahí sí, alejados de todo, en medio de la nada, esto es Chile, ¿no? y el trabajo... ¿Cómo? Es Chile, Es La digo. Rioja. Ah, La Rioja, No, La mirá. Rioja. No escuché bien. Talampaya, sí, el Parque Nacional Ah, Talampaya. Tarampaya, perfecto. Y ahí el trabajo era distinto y era agotador, porque así como Claro, recién te decía que yo tengo superficies muy amplias, en mi trabajo por ahí tengo que caminar muchísimo. ¿Sí? Cuando claro, mi tema de trabajo es ir mirando paredes, paredones, ir buscando el piso, pero en superficies amplias. En Talampaya, como estamos buscando micromamíferos, era literalmente estar tirado en el piso y mirar piedrita por piedrita. Sí, imagínate que es un montón de canto rodado en un lugar donde hay mucho canto rodado y uno o dos de esos tienen fósiles. Y ahí podías estar todo el día tirado en un área que no es más grande que este sillón. ¿Sí? claro. Literalmente es un trabajo exhaustivo que requiere mucha paciencia, yo nunca la tuve. Eh, Me costó un montón ese trabajo, me encantó conocer, me encantó hacerlo, pero a mí se me hizo muy complicado. Son dos formas distintas de trabajar de manera, depende de lo que trabajes, ¿no? Eh, Así que eso depende mucho del tema de trabajo. A mí me gusta más como trabajo yo, que caminar, ir, venir, tomar la nota, mirar, correlacionar de un lado a otro, pero bueno, son formas. Tal cual. Y después, bueno, laburo en el laboratorio, como vos decías, mira, analizar estas fotos y, bueno, en general, ese es un poco el trabajo que estás haciendo hoy actual, ¿no? Más allá de dar clases, trabajás mucho en el laboratorio. Claro, la parte de investigación, que es mi beca doctoral, yo soy becario doctoral de CONICET, eh, tiene esa parte de analizar lo que vos encontrás. O sea, la idea del paleontólogo, paleontóloga que se va 6 meses al medio de la nada a buscar sus fósiles no existe. Claro, O sea, muchas veces pasa que vas un mes, en el mejor de los casos, dos. Si tenés mucha trayectoria, por ahí te vas 3 meses a África, ¿no? Como pasa mi codirectora, mi directora adjunta, por ejemplo, es una persona de mucho renombre, mucha trascendencia, va mucho tiempo a África y trae unos trabajos magníficos, hace claro, Claudia, pero ella lleva un tiempo de trabajo muy importante, tiene unos antecedentes muy importantes. Pero si no, vos lo que haces es recoger tu material y después estás un mes, como te digo, 15 días, un mes en el campo, y son 11 meses sentado en la computadora, claro. tecleando, mirando fotos y leyendo papers, o sea, los trabajos científicos que publicaron tus colegas alrededor del mundo. Ese es en realidad el verdadero trabajo de un paleontólogo, de los científicos en general, sentarse en la computadora y estar mirando foto, foto, paper, paper, foto, foto, mirar la laja que tenés al lado, ¿sí? O sea, últimamente mis movimientos son estos, en mi oficina me ves mirar,
mirar esto, mirar, agarrar el calibre, medir algo, meter el dato y seguir leyendo. Sí, la vida del paleontólogo que viaja en el medio de la nada y que vive viajando no existe. ¿Hay alguna especie de tiempo? ¿Alguien te pone en tu trabajo, ¿no? ¿Te pone algún tiempo estimado sobre algo? Vos ahora estás haciendo una investigación sobre tu tesis, pero digo, ¿tenés algún, te pide, no sé, el director o en tu trabajo, te piden, tenés que llegar a tal año o tal día o tal mes, terminado por lo menos con esto? ¿Tenés ese modo de tiempo o no existe Sí. dentro de la investigación? No, no, sí, sí. O sea, hay algo ahora que se está hablando mucho de cómo se trabaja en CONICET. O sea, que está tan en cuestión el CONICET. El CONICET es terriblemente competitivo y vos no te podés dormir en los laureles. En mi caso particular, yo estoy teniendo una beca doctoral y esa beca doctoral tiene distintos tipos de tiempo. Yo tengo que rendir cuentas al CONICET, por un lado, qué hice en el año, ¿sí? Para justificar esa plata. Y por otro lado, también a la universidad donde estoy haciendo el doctorado, a la Facultad de Ah, Ciencias Exactas y Naturales. Entonces yo tengo que hacer 2 informes anuales al menos para una institución distinta, para 2 instituciones distintas. Después tengo, por ejemplo, un comité de seguimiento. Ahora la semana que viene me tengo que juntar con el comité de seguimiento, que son 2 profesionales que van a ver qué es lo que yo hice. Es como una mesa examinadora que van a evaluar mi progreso desde claro. la última reunión que fue hace 2 años. Entonces, uno está todo el tiempo, ¿sí? Evaluando. Entonces, yo tengo además tiempos administrativos. Mi beca no es eterna. Mi beca se termina en abril de 2026. Si yo no hice el doctorado para esa fecha, estoy afuera del sistema. No es Wow. que tengo la posibilidad, me van a decir, bueno, te damos 2 años más. No, olvídate, estás afuera del sistema, no accedes a una beca postdoc en caso de que existan para ese momento, que es un tema bastante grave, ¿no? Que hay ahora. Sí, sí. Y por otro lado, yo soy parte de un equipo de investigación. ¿Sí? O sea, yo estoy utilizando recursos de mis directores, estoy utilizando materiales de mis directores, mis directoras, tengo 2 directoras en realidad, y eso lleva a una exigencia como en cualquier grupo de trabajo. ¿Sí? O sea, mis directoras están mirando, es muy libre, es cierto, porque da mucha libertad de trabajo, pero si yo de una semana a otra no le cuento qué hice, o estoy un mes sin contarles o mostrarle lo que estoy haciendo, Tu progreso. me van a llamar la atención. O sea, no va a ser como quizás en otro trabajo que me aperciban, pero me dicen, Martín, ¿qué estás haciendo? Primero porque me estoy perjudicando yo, Claro, porque si claro. yo en 5 años no terminé el doctorado, estoy afuera. Y segundo, porque estoy usando los recursos que podría utilizar otro alumno o alumna para aumentar la productividad de mi laboratorio. Entonces, no es fácil en ese sentido la carrera del paleontólogo, Yo ya la estaría carrera estresado. científica en general. Ya Terminás estaría estresado. estresado. Sí, Sí, o sea, hay días donde directamente es prender la computadora y no apagarla, no apagarla. Sí, o claro. sea, yo llego, me pongo el mate y me pongo los auriculares y me tengo que olvidar del mundo ahora cuando voy a la oficina, porque tengo que terminar una presentación, porque tengo que armar una clase. Y los tiempos muchas veces no ayudan, Y no. no ayudan. Por eso Y yo agradecemos te digo, digo, por eso agradecemos este ratito que le dedicás también a divulgar y a prestarnos tu tiempo. Este ratito, insisto, no quiero sacarte mucho más, pero bueno, en serio, de corazón, mil gracias porque sé que estás a mil. También te pregunté, por mensaje, te pregunté si estabas en Argentina porque vi que habías hecho algunas que otras investigaciones o no habías ido a otros lugares. Y digo, por ahí justo no estabas acá y las 10 de la mañana que me planteabas era otra. Eh, entonces, por la duda, sí, eso, ahí cuando digo que romper el estereotipo del paleontólogo que trabaja viajando, justo este año se dio, y juro que solo este año, que me tocó viajar mucho, si no suele pasar, pero hice una estadía de investigación en Canadá, en la Universidad de Saskatchewan, con 2 paleontólogos, un matrimonio de paleontólogos que están muy a la vanguardia de mi tema, entonces fui a formarme con ellos, estuve 4 meses viviendo allá. wow, hermosa En el experiencia. medio sí, es una experiencia alucinante realmente. Sobre todo porque allá es muy Alusigenia viene de Canadá, entonces es como su fósil estrella Era, Alusigenia, entonces se habla mucho. Yo me emocionaba cada vez que iba a una clase y hablaban de Alusigenia y yo dije, "Ah". Eh, y se dio también que en el medio conseguí una beca para ir a un congreso en Brasil,
Y después me invitaron a dar una clase en Massachusetts, en la Universidad de Massachusetts y en el Amherst College, que justo hay material que me sirvió a mí para ver, entonces como que de golpe este año fue de mucho viaje. Qué bueno, qué bueno. Eh, entonces Eh, como que uno no sabe dónde estoy, pero juro que solamente fue este año, nada más. bueno, pero de todas formas, más allá, por ahí vos lo sentís como culpable, en realidad fue para trabajar, digamos, porque no es que de vacaciones ni hablar. O sea, No, es ir tuve a vacaciones, trabajar. pero estas fueron vacaciones planificadas, pero no tienen Claro, que ver con mi trabajo. claro. Eh, o sea, en Canadá estuve trabajando. Sé que es lo que dicen, qué lindo, te vas allá. Dicen, No, sí, es lindo, pero vas a trabajar y vas a trabajar en un lugar distinto, con 40 grados bajo cero. No es una metáfora, son -48 wow. tuvimos algunos días, tormenta de nieve. Y allá vas a trabajar y te vas a encontrar con otras realidades. Y es toda una experiencia. La Y uno no exigencia es es que mucho dice, bueno, mayor. ¿cómo? Que la exigencia, digo, debe ser mucho mayor, porque además de que vos trabajás en lo que estás trabajando, además tenés la exigencia de un lugar nuevo, un idioma, un lugar desconocido que hay que aprender también a manejarse. Entonces es una Sí, es doble lo exigencia. que, sí, al principio a mí me llevó 3 semanas a adaptarme al ritmo de allá. Y sí, Porque si bien yo tuve tiempo de llegar unos días antes de que empiece a tomar las clases y a trabajar, los ritmos culturales son otros. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo porque para mí representa mucho, el tema de que no existan negocios de cercanía. En Canadá no existe el negocio de cercanía. Vos no tenés el chino de la esquina donde claro. vas a comprar algo cuando te pinta. No. Tenés el chino que te vende comida china y productos exclusivamente chinos, porque hay mucha diversidad cultural. Mira, Tenés chino, tenés japonés, tenés árabes, tenés de todo, pero cosas específicas. O sea, es muy difícil conseguir un paquete de fideos en un negocio árabe, por ponerte un ejemplo. claro, obvio. Entonces, siempre digo, es duro o sea, llegaba muy tarde, yo en general trabajo muy tarde, llegás en una tormenta de nieve con 40 grados bajo cero a tu casa y terminás comiendo fideos sin queso, Uf, porque no conseguís el queso, porque no es fácil conseguir el queso en uno de estos negocios, entonces tenés que organizarte para ir el fin de semana a un supermercado de los grandes y ahí comprar todas esas provisiones. Sí, entonces yo digo, era muy frustrante, son pequeñas cosas, así como te cuento esto del queso. Imagínate que eso pasa con muchas cosas más. Que acá claro. decís, bueno, me arreglo, sí, voy a comprar al chino, me hago mis fideos, listo. Allá no existe, entonces son pequeñas cosas que se sumaban y que terminaban siendo frustrantes. Ni hablar de yerba. Ese creo que fue. ¿Yerba para el No, bueno, ya mate? va, me llevé. Te Sí, no, llevaste, claro. Porque, me llevé y nada, en el medio hice, estando estando allá tuvimos un break, hicimos un viajecito con mis compañeros, porque conocí mucha gente por suerte, y conseguí yerba allá, entonces como que, qué bueno. nada, la yerba era lo que me guiaba, yo soy una persona que toma mucho mate, de hecho te dije en este horario porque es más o menos el horario en que yo desayuno, entonces dije, bueno, mezclemos el desayuno con la charla, no es que me estás quitando Gracias. tiempo de trabajo, eh, entonces, nada, es una experiencia particular. Y a todo eso tenés que sumarle el tema de que allá vas a trabajar, que vas con una beca del gobierno canadiense, que como todo tenés que cumplir. Tenés Claro. dos directores que te están dando, Luis y Gaby, que son dos personas amorosas. Yo los quiero mucho y me dieron un espacio de trabajo. Y otra vez, yo estoy utilizando recursos de un grupo de trabajo con el cual tengo que cumplir. ¿Sí? Tal cual. Eh, entonces, sumale todo eso, más las experiencias nuevas y todo lo que uno quiere vivir. O sea, en esas condiciones logré trabajar, logré hacer, y di lo mejor, no fui el alumno brillante, esto lo hablamos mucho con Luis y Gaby, pero salieron cosas muy lindas que a mí me sirven un montón y que al día de hoy estoy trabajando y que siento que van a durar muchísimo. Qué bueno. Así que, nada, eso de hecho se recomienda mucho en ciencia, viajar Viajar, claro. a otros lugares, ¿sí? Bárbaro. Para trabajar porque la cabeza de Luis y Gaby, después de tanto tiempo, son argentinos, pero viven hace 20 años en Canadá y Claro, más de 30 afuera, la cabeza ya la tienen seteado distinto. claro. Entonces, nada, aprendes un montón, Claro, te aprendes un ayuda a abrir montón. exacto, te ayuda a abrir el pensamiento para poder justamente aprender a mirar las cosas de otro lado. No te quiero robar más tiempo, Martín, pero no quería que me quede en el tintero la pregunta esta que habíamos hablado de la relación de las aves y los dinosaurios. Eh, ¿Qué hay de cierto esto de que de las aves provienen de los dinosaurios? Incluso en algún momento se habló, se dijo eh, que, que incluso los dinosaurios como nosotros los conocemos, como están en Jurassic Park, no eran tan así, sino que encima tenían plumas, digamos. No eran tan
reptiles, sino más aves. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, casi todo es cierto, en el sentido de que lo que no es, lo que está mal es decir que las aves provienen de dinosaurios. Ajá. Las aves son dinosaurios. Ah, interesante. Sí, es más fuerte todavía cuando uno lo Sí, dice sí. así. Porque uno piensa en dinosaurio y piensa en animales, piensa en un animal. Tyrannosaurus Rex, Argentinosaurus, alguno de esos, ¿no? Exacto. Pero vos pensás muchos animales en realidad, porque dinosaurio es una forma de clasificar animales que tienen determinadas características, Ajá. como mamífero. Mamífero, ¿qué es? No hay un animal mamífero, hay un montón de animales que comparten las características que lo clasificamos como mamíferos. Tu perro es Exacto. un mamífero, tu gato es un mamífero, vos sos un mamífero, ¿sí? Bueno, dinosaurio es lo mismo, ¿sí? Es una clasificación que se le da a animales que tienen características, determinadas características y que les vienen de un ancestro común. Bueno, dinosaurio incluye hoy las aves, las características que nosotros consideramos de dinosaurios, dinosaurianas, están hoy en las aves. Y si vos mirás el origen de esas características, tienen un origen común. O sea, no es casualidad, no es azar. Hay un proceso evolutivo que generó que esas características que vemos en las aves estaban en los dinosaurios, ¿sí? Y que hacen que hoy los clasifiquemos precisamente como dinosaurios. Wow. Puntualmente son los dinosaurios carnívoros. Por eso cuando se dice lo de Jurassic Park, ¿tenían plumas? Seguramente los Velociraptor o los Deinonychus, los que vemos en Jurassic Park son Deinonychus, no son exactamente Velociraptor, Ajá. por un tema de tamaño y pequeñas diferencias, ¿no? Pero sí, eran emplumados y, por ejemplo, hay un dinosaurio chino que se llama Yutirannus, que es grande, del tamaño de un Tyrannosaurus Rex, pero hasta donde se sabe tenía plumas. O sea, Wow. imagínate ese dinosaurio de Jurassic Park, pero lleno de plumas. Eh, eso es al menos lo que se sabe hasta ahora de los dinosaurios. China está teniendo una productividad científica muy importante respecto a dinosaurios. Están saliendo dinosaurios emplumados por todos lados allá. Es una locura lo que está pasando. Yo no lo sigo diariamente porque, insisto, no es mi tema de trabajo. Pero bueno, y por lo que sé, yo no vi las últimas de Jurassic Park, pero me han dicho que en las últimas ya aparecen dinosaurios emplumados. Ah, No estoy seguro, no, no lo vi, no, no no me las vi. acuerdo. Me han dicho hubo muchas mejoras a nivel científico, muchas actualizaciones. Mirá qué bueno. Pero no Y lo puedo decir porque no las vi las últimas. ahora, para entender mejor, ¿todas las aves son dinosaurios? ¿Todas las aves actuales? Sí, todas las aves son dinosaurios, no todos los dinosaurios son aves, pero sí o sea, el Argentinosaurus, que es un dinosaurio de cuello largo, por ejemplo, no es un ave ni está vinculado a las aves, son dinosaurios, sí. Así Perfecto. como tu perro es un carnívoro, es mamífero Claro. y es carnívoro, pero vos no sos carnívoro, sos mamífero nada más, bueno, lo mismo. Todas las aves, desde el colibrí más chiquito que pesa 4 gramos, hasta el pato o el ñandú, todo eso es dinosaurio. Y la evolución los llevó a ser más chicos, digamos, más chicos de tamaño, supongo. ¿Cuál es la diferencia? Si me pongo a pensar hoy, si vos me decís que es lo mismo, ¿cuál es la diferencia de un pájaro o un ave actual a un dinosaurio o ave de esa época, el tamaño? ¿O hay otra cosa más que la Sí, puede diferenciar? O seguramente muchas más, digamos. no, hay pequeñas diferencias, sí. Lo que pasa es con el tema del tamaño, también está la idea que era una época donde todos los animales eran muy grandes. Y no, los dinosaurios, en muchos casos, tenían 1 metro con todas las ganas, o sea, Ah, mira, había dinosaurios del tamaño de gallinas, y esos eran los más comunes, ponele. mira. Claro, todos Eh, creemos que lo que son, pasa es la que, mayoría son sí, grandes. claro, pero no es que uno tiene la idea de que es así, pero no. Lo que pasa es que Claro, lo que nos impacta es ese dinosaurio gigante, claro. enorme. Esos son los que más llegan, pero cuando uno hace un estudio a nivel comunidad, eh, había mucha más diversidad posiblemente de dinosaurios pequeños, de pequeño tamaño, que de los grandes. Eh, Después, ¿por qué la evolución nos empuja a achicarse? Hay mil hipótesis, ¿sí? Es un tema muy complejo, particularmente qué es lo que pasa después del momento de la extinción. Sí te puedo decir que la extinción lo que se llama el Cateo, o sea, del Cretácico, a fines del Cretácico, que mata a los grandes dinosaurios, apenas afectó a las aves, o sea, las Claro. aves siguieron
casi como si nada, no vamos a decir que no los afectó, porque los afectó, pero comparado con otros dinosaurios, no fueron muy afectadas, lo cual nos lleva a la segunda afirmación polémica o sorprendente, y es que los dinosaurios no se extinguieron después de la extinción, Claro. no solamente sobrevivieron gran parte, sino que colonizaron todos los ambientes, porque hoy tenés dinosaurios en la Antártida, como los pingüinos, tenés dinosaurios en el medio de la selva, tenés dinosaurios en medio de la Patagonia, corriendo como los ñandúes, ¿sí? Wow, Entonces, increíble esto que decís. La verdad que no lo pensaba. no lo Increíble. pensás, pero sí, te cambia la visión del mundo, a mí me pasó, obviamente. Pero sí, los dinosaurios no se extinguieron, sufrieron mucho la extinción, pero hoy están presentes y están en absolutamente casi todos los ambientes de la Tierra. Increíble. Bueno, Martín, gracias por todo lo que nos has regalado, tu tiempo, tu saber, increíble. Y me encantaría seguir preguntando un montón de cosas, así que por ahí en otro capítulo nos sumamos y Sí. si tenés ganas podemos seguir hablando y charlar un poquito más de paleontología o de inología, era que sobre todo tu estudio de doctorado, ¿no? Ese es tu estudio de Sí. doctorado. Eh, Bueno, cuando quieras, no hay problema, te agradezco muchísimo la invitación, fue un rato muy ameno, muy agradable. Muchas Así gracias. que nada, sigamos charlando y gracias. Como última pregunta, ¿cómo, si vos decís, o una de las, yo quise anotar acá una pregunta, en tu carrera, ¿no? Si vos decís, quisiera un logro en mi carrera, para cuando me retire decir, bueno, quiero ser recordado con o esto o lo otro, ¿cuál sería tu logro o, o tu expectativa en cuanto a todo lo que estudias, en todo lo que vas trabajando en tu trabajo? Eh, Realmente no lo sé, no lo pienso así, ¿no? Porque se va construyendo. Yo te puedo decir que hoy estoy trabajando algunas hipótesis que me encantaría no ver sobre todo cómo fue la evolución después de la extinción de las aves, o sea, después de la extinción del KT, eh, ver qué fue lo que pasó con las aves, por qué no fueron afectadas, o cuándo está el origen de las aves, que hoy en día está muy discutido y eso está muy vinculado a los registros de huellas, no hay huellas en Sudáfrica que dan el inicio de que las aves evolucionaron muchísimo antes de lo que se cree, eh, pero a nivel profesional creo que lograr ensamblar un modelo de evolución de las aves, un modelo ecológico, no taxonómico o fisiológico, sino a nivel ecológico, cerrar ese rompecabezas ecológicos de cómo llegamos a tener las aves que tenemos, ese para mí sería un gran logro profesional. Y después que me recuerden solamente como un tipo que parece perdón que lo voy a decir así, no, pero que no le rompió las bolas demasiado a la gente, que eso en ciencia es mucho, ¿sí? No sé si era un gran científico, era medio pesado, pero bueno, que no jodió a nadie. Y te aseguro que eso en ciencia es demasiado. Mira, yo para poder charlar y hacer un poquito la charla, entender un poquito de qué iba tu trabajo y todo, empecé como a investigarte y la verdad que en cada video, en cada escrito que vi tuyo, me reí y aprendí. Y yo creo que es un montón, digamos, ¿no? Que además de reírte y pasarla bien, como vos dijiste que la estabas pasando con nosotros, además de pasarla bien, aprendí. Y ya qué mejor podemos decir sobre las ciencias que esto, ¿no? De aprender y reír y pasarla bien. Así que gracias. Seguirlo haciendo Sí, porque obvio. es maravilloso. Yo sé que con tu trabajo es muy difícil, pero gracias por subir cada video en Instagram, en cualquier red de las redes, seguir escribiendo. Porque desde nosotros que somos el público en general, te agradecemos que lo hagas porque nos enseña y aprendemos muchísimo sobre todo lo que haces. Así que gracias por eso. Bueno, gracias por las palabras y gracias por la invitación. ¿Querés decirnos tus redes para que si alguien que te escucha y quiere seguir buscándote y a seguir aprendiendo, pueda hacerlo? Sí, es profe Alucigenia, profe.alucigenia. Alucigenia es difícil de escribir, eso tiene en contra, el nombre hermoso, difícil de escribir. Es H-A-L-L U y Sigenia, como suena con G. Pero lo importante es que se acuerden de la H y de la doble L. Profe.HALD y ya les va a aparecer porque no somos muchos. Buenísimo. Bueno, gracias Martín de nuevo y un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Y a ustedes les agradezco por estar del otro lado, disfrutar del contenido que brindamos. Gracias por bueno, también escucharnos y querer aprender un poquito más como nosotros.
Hasta la próxima.